bienvenidos a este tiempo de Renuevos en Acción. ¿Estamos listos para iniciar con la enseñanza? A ver, los quiero escuchar. ¿Cuántos estamos listos? Todos, ¿verdad? Ok, ahí te invito donde estás. Vamos a cerrar nuestros ojos, o si quieres mantenerlos abiertos también, no hay problema. Y vamos a orar por este tiempo de la palabra. Padre, muchas gracias. Gracias porque nos has dado un día maravilloso. Gracias por esta tarde en que estamos juntos, unánimes, todos los renuevos en acción, dispuestos en nuestro corazón a recibir esta palabra. Gracias, Señor, porque siempre estás derramando tu palabra. Y hoy clamamos y pedimos tu presencia en nuestra vida, Espíritu Santo. Llénanos de ti, llénanos más, para que vayamos a este mundo y llevemos estas buenas nuevas. Hablemos de las maravillas que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues en esta tarde yo te voy a invitar a que abras tu Biblia o la mantengas abierta. Acuérdate que estamos avanzando, ya vamos en el capítulo 2. Y por aquí yo traje también mi libreta. Yo espero que tú también estés escribiendo en la palabra de Hechos 2, 14 al 17. Y es lo que vamos, 14 al 24. Hoy vamos a avanzar en esos versículos. Yo te animo a aquellos que por primera vez se han conectado, se conectaron hoy. Busca entre tus cosas que tengas, útiles escolares, unos plumones o pinceles o colores que vamos a estar usando para subrayar en la lectura de la palabra. Tenemos un código de colores, los cuales hemos estado ocupando. Cuando encuentres la palabra Espíritu Santo, va a ser de color verde que vamos a subrayar. Cuando encuentres la palabra apóstoles, o el nombre de los 12 apóstoles, o también el número 11 o 12, vamos a subrayarlo con color naranja. Y de amarillo cuando encontremos acerca del reino, azul cuando encontremos hablando acerca del cielo, y también rojo cuando hablemos de la sangre o Jesús, también esto lo vamos a subrayar. Y hoy vamos a agregar el color café cuando encontremos la palabra tierra, y de color negro, ya dijimos que subrayamos el nombre de Judas Iscariote. Entonces, mantente alerta, yo te animo a que escribas la palabra, esto te va a servir mucho, bastante. La palabra es la espada del Espíritu, es parte de la armadura de cada cristiano que Dios nos ha dado. Pero el tema de hoy tiene que ver con los versículos 14 al 24. Así es que yo te voy a animar a que estés atento, porque empiezan estos versículos, nos están hablando acerca de cuando llenos del Espíritu Santo, escúchalo bien, Pedro es el que inicia a hablarle a las personas que estaban allí en Jerusalén. Si tú recuerdas, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, había muchos en Jerusalén que habían venido a la fiesta, a celebrar la fiesta de Pentecostés, y ese día fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, como 120 personas, mujeres, varones, y les dijeron, les confundieron porque escucharon hablar en lenguas, había de varias naciones, había de varios lugares, y los escucharon hablar y pensaron que estaban ebrios o borrachos. Entonces, cuando se da este comentario y el asombro, Pedro, lleno del Espíritu Santo, escúchalo bien, empezó a hablarles y a decirles lo siguiente. Fíjate bien, dice la Escritura en el versículo 14, Hechos 2:14, que Pedro alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchen mis palabras. Fíjate bien, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar las palabras
la palabra de Dios. Y es bien interesante porque Jesús les había dicho a sus discípulos que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad, les iba a enseñar y les iba a recordar todo lo que Jesús también les había hablado o enseñado. Entonces ahora Pedro ya no estaba como ese Pedro que estuvo con miedo cuando Jesús fue arrestado y fue llevado y Pedro lo negó y vemos de que después cantó el gallo y Pedro lloró amargamente porque no pudo decir, sí, yo soy un discípulo o un apóstol de Jesús. Pero en esta ocasión vemos a Pedro, ya que había sido lleno del Espíritu Santo, hablando a una multitud de varones judíos, extranjeros, prosélitos. ¿Se acuerda que eso también aprendimos la clase pasada? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar y les dice, versículo 15, porque estos no están ebrios, o sea, estos no están borrachos, como ustedes suponen, porque ellos suponían que estaban ebrios hablando tal vez por haber tomado bastante vino, pero no era así. Les dice Pedro, puesto que es la hora tercera del día, y en la hora tercera del día en el calendario judío era como las 9 de la mañana, o sea, muy temprano. Y en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro, fíjate bien, lleno del Espíritu Santo, les habla de lo que el profeta Joel, y yo encontraba algo interesante, un dato interesante, 835 años antes, Joel, un profeta de Dios, recibió este mensaje, recibió esta palabra del derramamiento del Espíritu Santo, y 835 años antes, Joel lo anuncia y dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pedro, por el Espíritu Santo, en este primer discurso, empieza a hablar la profecía de Joel, que en ese día se había cumplido. Escúchalo, qué maravilloso. Y les dice, ¿verdad?, de esta profecía en los postreros días. Y los postreros días iniciaron. Este tiempo inicia desde que Jesús asciende a los cielos hasta que Él venga y regrese. Así se le llama a este tiempo los postreros tiempos o los últimos días, también así se le conoce en la Biblia. Y Él les habla, Pedro les dice de la profecía de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hoy vamos a aprender de una manera práctica algo bien interesante de lo que pasó ese día de Pentecostés, de lo cual Pedro les está hablando. Derramar. Yo encontraba varios significados de lo que es derramar, pero uno de ellos me encantó porque dice derramar es, escúchalo, proveer hasta saciar. Proveer hasta saciar. Derramar también es vertir en abundancia. Y hoy trajimos aquí una jarrita con un líquido, bueno, es color verde, por ahí se ve morado o azul. Lo bueno es que tiene multicolores, de repente se va a ver rojo, pero en esta jarra encontramos un líquido y vamos a entender un poco acerca del derramar o derramamiento. Y fíjate bien, el derramamiento del Espíritu Santo no se da porque a veces pensamos, en esta ocasión voy a ocupar un goterito y voy a empezar a derramar parte de este líquido en este recipiente. Pero mira, esa cuentagotas son gotitas que se están derramando. El derramamiento del Espíritu no fue así, porque Dios cuando nos da algo, Dios nos lo da en abundancia. Y la presencia del Espíritu Santo llenó a los apóstoles, a los 120, pero en abundancia. Tampoco se da a cucharadas. El derramamiento no se da a cucharaditas, así como que, bueno, dice Dios, derramaré a cucharaditas. No, no es así. Tampoco el derramamiento del Espíritu Santo fue como a copita tras copita, ¿no?
No fue así tampoco el derramamiento del Espíritu Santo, no fue de esa manera. Tampoco lo hicieron, ¿verdad? Dios no lo da y que digamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle un poquito más. No, el derramamiento que nos habla el libro de los Hechos del Espíritu Santo fue en abundancia. Ellos estaban sedientos y ellos querían y ellos deseaban recibir la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y Dios, cuando lo derrama sobre cada uno de ellos, Dios lo da en abundancia. En eso consiste el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, nos sacia todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. Y tú puedes ver a una persona llena del Espíritu Santo como en la lectura bíblica a Pedro. Tal vez cuando Pedro negó a Jesús, aún todavía faltaba algo, y es lo que Jesús les dice a sus discípulos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En donde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora estaban llenos, ahora estaban en abundancia, rebosando y estaban fluyendo todos los que habían sido llenos. Y por eso Pedro se levanta con valor, con confianza, con denuedo, no importando quiénes estaban escuchándole, porque él estaba ahora lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y mira, encontramos que el Espíritu Santo, Pedro les testifica y les habla y les dice, el profeta Joel dijo, y el Espíritu Santo vendrá, será derramado sobre toda carne. Y empieza a mencionarle, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En otras traducciones dice, y tus hijos y tus hijas hablarán. El profeta Joel, 835 años, habló el mensaje que recibió de parte de Dios acerca del derramamiento del Espíritu Santo que se cumplió ese día de Pentecostés, cuando vino sobre ellos. Pero habla aquí ahora de ese derramamiento que se inicia. ¿En quién? En los que habían creído en Jesucristo. Si tú quieres ese derramamiento en tu vida del Espíritu Santo, necesitamos primero aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y clamar al Espíritu Santo, como ahorita lo cantaban tan hermoso, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Reconociendo, te necesito. Pedro, después de ser lleno, ya no fue el mismo. Pedro llegó al punto de dar su vida misma por Cristo, cuando hablaba de las maravillas de Dios. Y sigue aquí diciendo la enseñanza de hoy, sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Escúchalo. Jóvenes, adolescentes, yo también ahí puedo pensar en ustedes, adolescentes, verán visiones. ¿Qué tipo de visiones? Todo esto nos lleva, el Espíritu Santo nos llena y nos lleva a hablar del reino de Dios, de las maravillas de Dios, del poder que existe, que hay en Dios. Y eso es lo que aquí está hablando Pedro, haciéndoles saber, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños o tendrán sueños. Los sueños de Dios, las visiones de Dios, de conquistar, de alcanzar, de compartir a muchas personas, a toda criatura, el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Y mira, lo maravilloso es que tú y yo podemos ser como esta jarra, este recipiente, el cual nuestra vida puede estar así dispuesta y decirle, aquí estoy, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tus frutos, de tu fruto, lléname de tu vida. Y cuando somos llenos de Él, no hay vergüenza, no hay miedo para compartir la palabra, para ser testigos de las maravillas de Dios. Y sigue aquí hablando este pasaje bíblico, el versículo 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En ese tiempo había esclavos, estaba muy marcada la esclavitud, pero ¿sabes qué dice Dios? Derramaré de mi espíritu aún. Si había esclavos, pero habían creído en Jesús, dice el Señor, mi espíritu también es para ellos. O sea, Dios no se limita y Dios no dice, no busca clases o estados o condiciones humanas. Todo aquel que recibe a Cristo, que cree en Él, es buen, vamos a llamarle candidato para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y sigue hablando, el versículo 14, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el versículo 21 es un versículo también clave que tenemos que aprender. Y todo aquel, todo, no dice y aquel, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De quién, Señor? Del Señor Jesucristo. Si tú invocas, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón, escúchame bien, se cree, con la boca se confiesa para salvación. Y hoy es un día maravilloso, un día de salvación, pero también lleva este día el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre la mía. Yo lo necesito todos los días. Y por eso cada mañana voy a Él y le digo, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Llena todos esos vacíos, esa soledad, llena todo aquello que pudiera haber estado ahí ocupando algo o alguien, pero llénalo tú. Y tú que eres adolescente estás en la mejor etapa de la vida, escúchalo bien, para ser lleno. Porque si estás lleno del Espíritu Santo, vas a lograr y vas a ver los sueños y las visiones de Dios. Y cuando tú estás lleno de Dios, no te hace falta nada, nada. Así no tengamos todo lo material, teniéndolo a Él, lo tenemos todo, porque si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, lo demás te va a llegar por añadidura. Otro versículo dice aquí, el 22, Pedro les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, fíjate bien, ya no está temeroso Pedro, ya no está miedoso de que lo arresten y que le llamen seguidor o discípulo de Jesús. Él les dice, ustedes, pero está hablando Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sus 33 años, sus 3 años de ministerio público que le llaman, Él hizo maravillas, Él hizo prodigios y señales entre ese pueblo judío que todavía estaba en el tiempo de Pedro. Y ellos vieron a los cojos andar, a los leprosos ser limpios, a los ciegos ver, aún vieron a los muertos. Escúchalo bien, resucitar a Lázaro que tenía 4 días y ya olía mal
Ellos lo vieron salir caminando del sepulcro. Ellos vieron cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ellos vieron cómo Jesús alimentó a más de 5,000. Son señales, prodigios, milagros que Jesús hizo. Entonces, Pedro les dice también en el versículo 23, a este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice, ustedes lo prendieron, lo arrestaron, lo mataron, por manos de inicuos lo crucificaron. Jesús ante Pilato, cuando fue interrogado, y ante Herodes, Jesús les dijo, yo para esto nací. Él vino con un propósito, salvar a su pueblo de sus pecados, salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Él murió en la cruz, pero no murió y se quedó en el sepulcro, sino que Él resucitó. Y mira, versículo 24, con eso terminamos. El cual Dios levantó, Dios con su poder, con todo su poder y con toda su autoridad, levantó a Jesús de entre los muertos, el poder del Espíritu Santo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Jesús venció a la muerte. Jesús se levantó, Jesús resucitó y les dice Pedro, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero ustedes no acabaron con él. Jesús vive y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y en esta tarde, el punto de la enseñanza es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Tú estás sediento? ¿Estás sediento de Dios? Yo veía, regresábamos de estar trabajando un tiempo con adolescentes como ustedes, 55 adolescentes y 43 niños. Y veíamos, cuando veníamos de camino, veíamos la tierra, hablando en lo natural, la tierra seca, árida, en unas de las partes que veníamos ahí viajando, y de repente vimos un incendio allá en unos montes, en unas montañas. Y ¿sabes qué? Yo le decía a mi esposo, esta tierra está sedienta. Está sedienta. Esta tierra necesita ser refrescada por la lluvia. Te estoy hablando de manera natural. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué sucedió? Veníamos orando todo el camino y cuando llegamos aquí a Oaxaca, ese día lunes, un primer aguacero y refrescó la tierra. Y yo decía, así como esa tierra está sedienta y quiere ser refrescada por la lluvia del cielo, oraba y decía, así nuestras vidas claman por esa lluvia, claman por esa presencia, por ese derramar del Espíritu. Y yo te voy a invitar ahí donde estás, adolescente, renuevo. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie y prepara tu corazón. Prepara tu vida, todo tu ser. Y si tú quieres hoy ese derramamiento, acuérdate, derramar, vertir en abundancia. El Espíritu Santo hoy nos quiere llenar. Si estamos sedientos de Él, Él quiere llenarnos. Si hay un hueco, un vacío en tu corazón, en tu ser, Él quiere llenarnos de tu presencia. Él quiere llenarnos de ti. Él quiere llenarnos para que su vida fluya en este mundo. Tú y yo somos un instrumento para llevar vida, para llevar paz, para llevar bendición. Que a lo muerto tú le hables y por la presencia y el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida,
lo muerto resucite y vuelva a la vida. Que cuando haya gozo, que cuando haya tristeza, esa tristeza donde tú vayas y con la palabra que des, se convierta en gozo, en gozo. Porque cuando el Espíritu Santo viene y te llena, es para que tú lo compartas y lo des también a otro. Tú que estás ahí, adolescente, tal vez tú dices, pues yo me siento vacío en esta tarde. Hoy es un día precioso, maravilloso. Él quiere derramar, así como ese día de Pentecostés, así como ese día que fue derramado sobre esos 120, así, hoy Él quiere derramar. Levanta tus manos y cántalo y dile que lo necesitas, dile. Y Él te ve, Él es una persona, Él te ve y Él ve tu necesidad y Él escucha tu clamor y Él quiere derramarlo en esta tarde. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Puedes decirle, ven a mi vida, te necesito. Ven, ven, ven. Cuando Él viene, Él te libera. Espíritu Santo, ven. Cuando Él viene, Él te transforma. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Cuando tú te sientes, cuando tú vienes, ven, 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 Espíritu Santo, ven y llénanos, ven y llénanos, ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, Espíritu, ven, llena este lugar, llena nuestras vidas, llena nuestra alma. Ven, ven, Espíritu Santo, ven como ese día de Pentecostés, ven, Espíritu Santo, ven, que necesitamos tanto en este tiempo. Llena este lugar. Oh, ven Espíritu sobre cada adolescente. Ven y llena todo aquello que esté vacío. Ven y llena cada corazón de tu presencia. Ven y sopla, Espíritu Santo, en aquellos que tal vez se sienten hoy tristes, se sienten desanimados. Ven y sopla vida, sopla vida, sopla vida, sopla vida en esta tarde. Ven y llena de tu palabra, ven y llena de tu verdad, ven y llena a cada adolescente, a cada uno allá en sus hogares. Llénanos de ti, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti.
de tu presencia. Así como Pedro, como cada uno de esos 120 no fueron los mismos, después de haber sido llenados de tu presencia, así nosotros somos transformados